anatómicamente y a través de unos gráficos y unas fotografías en 3D, pero básicamente lo que quiero que ustedes recuerden es la anatomía y la vecindad con el maxilar superior. En eso voy a ser muy puntual, ¿eh? Entonces, ¿qué son los senos paranasales? Son cavidades neumáticas anexas de las fosas nasales, resultantes de la neumatización de ciertos huesos del macizo craneofacial. Y entonces aquí tenemos una primera clasificación. Los dividimos en anteriores y posteriores. Anteriores, vamos a tener el seno frontal, maxilar y celdillas etmoidales anteriores. Y en la porción posteriores vamos a tener los senos esfenoidales, palatinos y las celdillas etmoidales posteriores. ¿Cómo está recubierto los senos paranasales? Hay una membrana mucosa que es parte constitutiva de la invaginación de la pituitaria de las fosas nasales, la cual va a ser más delgada y laxa y lleva el nombre de una cerveza. Hasta ahí les voy a ir adelantando. Las secreciones normales o patológicas son vertidas en los meatos nasales por intermedio de orificios y conductos, merced al movimiento ciliar de la mucosa. Esta mucosa va a ir barriendo a través de esos cilios toda la degradación de células epiteliales que se descaman, que son de origen respiratorio, y de la mucosidad que se forme de esto o derivado de algún proceso alérgico o de un resfrío o bien de una infección proveniente de otros senos. Por eso el grupo anterior va a vertir su contenido por el meato medio y el grupo posterior va a vertir su contenido por el meato superior. Y entonces aquí tenemos una primera imagen donde podemos observar con el diagrama de abajo parte de la nariz, parte de los cornetes, el orificio exterior de entrada, es decir, el cornete medio, el seno frontal arriba que está cortado, no se ve, las órbitas, fíjense la vecindad con la órbita y los senos paranasales, y a su vez con lo que sería el maxilar superior. Atrás vamos a tener en una proyección más importante el seno esfenoidal, la fosa nasal posterior y el adenoides, y por supuesto lo que aquí no se observa es la nasofaringe, es decir, hacia atrás. Por lo tanto, ustedes verán aquí, si yo les tengo que mostrar lo que sería la traducción de esto, vendría a ser muro de carga de la parte sinusal del maxilar, el septum, que está íntimamente ligada con el maxilar superior a través de las proyecciones de las raíces, de los molares y premolares. Esta cubierta de origen respiratorio, que a veces no es difícil despegarlo, se hace con un instrumento romo. Ahora ya vamos a ver más adelante de qué se trata. Y aquí les estoy mostrando verdaderamente el septum, la relación en milímetros que existe entre lo que sería el maxilar superior y la pared antero-posterior del seno maxilar. Y por supuesto acá la proyección de las raíces, y fíjese este hueso tan papiráceo, tan fino, es laminar, laminar y cubierto por una membrana, digamos, delgada. Entonces, esta es la relación que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando, desde realizar una simple exodoncia de primer molar, segundo molar, incluso en la proyección posterior hacia
hacia lo que sería el trígono retromolar, teniendo compensación con el maxilar inferior, bien atrás del surco, bien atrás de la tuberosidad que nosotros podemos palpar con el pulpejo del dedo índice. Entonces, fíjese la relación íntima que tiene ese hueso trabeculado, esponjoso, frágil, del maxilar superior. Acá tenemos otra proyección donde ustedes verán aquí en la imagen tomográfica que uno de los senos, lo que es derecho para usted es izquierdo en la imagen, uno de los senos está neumatizado, pero el otro seno no, el otro seno está ocupado, es decir, está velado, velado, seguramente por un proceso sinusal. Entonces, los senos maxilares son dos cavidades que ocupan y conforman la parte central de la cara, que se originan en el cuarto mes de vida intrauterina, y en el recién nacido se lo encuentra como una ligera excavación que va desde el surco lagrimal hasta el alvéolo del segundo molar, y su desarrollo final es a los 18 años. Por lo tanto, gérmenes dentarios y tejidos óseos del tipo esponjoso van a llenar el resto del espacio, motivo por el cual, si se realiza una punción del seno maxilar antes de la erupción de los dientes permanentes, convendrá efectuarlo en el meato medio, y no por otra vía, hasta que hayan erupcionado los primeros molares permanentes. Los senos frontales y etmoidales aparecen a los 2 y 15 años. Esta radiografía es una radiografía típica para ver la neumatización de los senos, pero no alcanzamos a ver la totalidad de los senos. Tendría que estar con la boca abierta. Por eso, ya vamos a ver qué tipos de radiografía usamos. Cuando hablamos de orificio del seno maxilar, es que se reduce de tamaño por la aposición de 4 huesos. La apófisis unciforme en la pared anterointerna del etmoides, el unguis, huesos propios de la nariz por delante, el cornete inferior por debajo y la porción vertical del palatino por detrás. Las paredes del seno maxilar conforman una pirámide cuadrangular, con una pared anterior en la fosa canina e incisiva, músculo mirtiforme, agujero suborbitario, y esta pared está recorrida por unos conductillos que se llaman de Perinó. Algunos de ellos unen la región alveolar canina al conducto lagrimal. Por eso hay que tenerlo bien presente en la propagación de infecciones al ángulo interno del ojo. Anótelo porque es pregunta de examen. La parte posterior inferior corresponde a la fosa cigomática y pterigomaxilar, es decir, que tiene una relación con la maxilar interna. Por eso, en infecciones muy agresivas es la complicación del gold standard, es decir, la regla de oro, es la trombovenosis de seno cavernoso. Y después vamos a tener el superior, la pared superior con el suelo de la órbita, ya hablado en la clase anterior, in extenso, y la parte interna o nasal. Estas son las paredes del seno maxilar. La pared externa del meato inferior es la vía más utilizada para los drenajes del seno, para las punciones y para efectuar las contraaperturas, como la de Cowen-Luke, entre otras técnicas, de Monnier-Lesol. Son técnicas que ya prácticamente algo vamos a ver hoy como algo histórico, pero lo que pasa es que para entrar al seno hay que entrar por fibroscopio. Entonces, las contraaperturas se realizan, pero en casos muy indicados en forma precisa, y es campo absoluto del otorrino. Entonces, para evitar lesiones, lo hacemos, para evitar lesiones del conducto lacrimonasal y para aprovechar la parte más delgada de la pared. ¿Dónde se hace la abertura?, le va a preguntar el profesor a usted. Debe realizarse a 2 centímetros por detrás de la cabeza del cornete inferior.
Esta porción postero-superior se encuentra el orificio de Giraldez y ostium llamado comunicación sinuso-nasal. Por eso, nosotros que estábamos acostumbrados hace mucho tiempo atrás, tanto tiempo atrás que ya ni me acuerdo, hacíamos diagnóstico con estas imágenes, porque era lo único que teníamos en disponibilidad. Entonces, de izquierda a derecha tenemos la radiografía o röntgengrafía de Caldwell, que es una frontonasoplaca, donde se observan perfectamente bien los senos frontal y etmoidal y las órbitas. La técnica de Waters o mentonasoplaca, ustedes la pueden diferenciar porque en la segunda está el paciente con la boca abierta porque apoya sobre el chasis, apoya el mentón y la nariz y la punta de la nariz, por eso se llama mentonasoplaca, donde se observa bien el seno maxilar y la cavidad nasal. Y además el seno esfenoidal detrás. La GIRS o axial o cráneo basal o base de cráneo, donde se va a ver con detalle los senos esfenoidal y etmoidal. Y por último, la clásica bitemporal o lateral, donde se observan los senos esfenoidal y frontal, la silla turca y el cavum con sus respectivas adenoides, o el espacio de las adenoides, pues los adenoides no se van a ver. Entonces, estas 4 imágenes radiográficas es lo que se llama un par de cráneo, par de cráneo. Lo que quiero hacerles notar que cuando ustedes piden este tipo de radiografías, a veces viene el mentón cortado, viene el mentón cortado. Entonces, aquí en esta radiografía o röntgengrafía de Waters, vamos a ver los senos frontales y entonces lo que hacemos aquí es comparar la simetría del lado derecho con el lado izquierdo. Usted se va a dar cuenta que el seno frontal es un seno que está aireado o no, pero que a veces no conforma la misma imagen del lado derecho que del lado izquierdo. Por otro lado, en el medio, por debajo, o en la proyección de lo que sería la crista Galli, vamos a encontrar el seno esfenoidal y además por debajo vamos a encontrar lo que es el seno etmoidal. Y si nos vamos más para abajo, nos vamos a encontrar entonces con los senos maxilares. Los cornetes, tabique nasal, línea innominada, hendidura orbital superior, etcétera, etcétera. Si lo vemos con mayor detalle, mire, lado derecho, si tomamos como centro la apófisis Galli, de la crista Galli, nos vamos a encontrar con que está más neumatizado del lado izquierdo que del lado derecho. Y entonces vemos con lujo de detalles hasta dónde llegan los límites del seno frontal. Vamos a ver los límites del seno esfenoidal. Todo esto lo vamos a encontrar con imágenes radiolúcidas, ¿no es cierto? El seno inmoidal por debajo y, como ya dije, los senos maxilares. Si tenemos en esta posición mentonasoplaca, es decir, con el mentón y la nariz, la punta de la nariz apoyada sobre el chasis, lo que vamos a ver es, siguiendo a las fosas nasales, los senos etmoidales anteriores, los senos etmoidales posteriores, y en el medio, casi en el medio, casi donde está el paladar, nos vamos a encontrar con el seno esfenoidal. Mire, ahí está, seno esfenoidal. Por eso al paciente le hacemos abrir la boca. En una radiografía panorámica nos va a mostrar menos detalle, mucho no nos serviría. Mucho no nos serviría. Vamos a encontrar una imagen no tan detallada de las proyecciones de ambos senos maxilares y usted además si los compara se va a dar cuenta que no son exactamente iguales. Pero sí nos da una pauta de los límites en relación con las piezas dentarias, sobre todo en las áreas donde haya habido alguna exodoncia.
¿eh? Fíjese la cantidad de hueso remanente que pueda llegar a quedar y además cómo están íntimamente insinuados dentro del seno maxilar. En la clase pasada habíamos hablado de la herniación, ¿no es cierto? Cuando se producía una fractura de órbita, entonces esta pared de la órbita inferior, pared inferior, se rompía, el globo ocular por el impacto se iba atrás, pero estaba indemne, entonces la perigrasa que rodea al ojo, ¿eh? Entonces caía en forma de gota dentro del seno. Bien, acá esa imagen no la estamos mostrando, acá lo que estamos mostrando es una colección hemática dentro del seno y además con un adminículo aquí, una rarefacción radiopaca, inmersa en un magma que nos muestra que el seno está velado, que corresponde a un resto radicular. Si lo comparamos con el otro lado sano, entonces veremos que un seno está ocupado, está velado. Seno velado. Ahora bien, cuando hablamos de rinosinusitis, lo que comúnmente antes la gente le llamaba sinusitis, ¿qué le pasa, doña María? Estoy con sinusitis. No, usted está con una rinosinusitis, que es la inflamación de los senos paranasales, independientemente de su etiología. Es importante también recordar que en la actualidad el término correcto que debemos utilizar para referirnos a esta entidad es el término de rinosinusitis, el cual expresa de mejor manera lo que sucede con la mucosa, no solo de los senos paranasales, sino también de la cavidad nasal. Y si hablamos de pansinusitis, ¿qué es? La pansinusitis es el compromiso de todos los senos paranasales. El seno maxilar está revestido por una mucosa, como ya dije, delgada, unida al periósteo, y el epitelio va a ser de tipo respiratorio, es ciliado y ayuda a eliminar las secreciones. Por eso el pH de esta capa mucosa debe ser neutro, ya que las cilias sufren modificaciones. ¿Por qué? Porque si las cilias, que están constituidas por pestañas entre 5 y 7 micrones de largo, y se sitúan en la superficie libre de las células del epitelio respiratorio, que además tienen el poder de regenerarse en un nuevo epitelio que recubre el seno operado, si cambia el pH, las cilias se paralizan, entonces no llegan a hacer su función, su trabajo. Entonces, va a tender a regenerarse con un tejido epitelial nuevo que va a recubrir el seno operado, siempre que las corrientes de aire seco no incidan directamente sobre ellas. Es decir, una membrana patológica que tenga una acción ciliar deficiente va a permitir que las sustancias extrañas descansen en su superficie. Aquí entonces tenemos lo mismo, una imagen en una radiografía mentonasoplaca, donde tenemos un seno que está ocupado en relación con lo que sería las raíces, es decir, infección dentaria en un seno maxilar, ¿es posible? Bueno, ya lo vamos a ver en un ratito. La etiopatogenia, sinusitis, es toda inflamación aguda o crónica de las cavidades neumáticas que rodean las fosas nasales llamadas paranasales. ¿Cuáles pueden ser las causas? Rinofaringitis, gripe, enfermedades eruptivas que pueden extenderse al etmoides y al frontal. Fíjese usted que las causas dentarias solo son entre el 7 y el 15%. Las hiperplasias amigdalinas también pueden causar lo mismo, desviaciones del tabique nasal también e hipertrofia de cornetes. Las formas evolutivas de la rinosinusitis pueden ser agudas, con dolor localizado que afecta el globo ocular, carrillo, la porción dentaria, es decir, el paciente no identifica un solo diente, sino que
identifica todo un bloque de dientes. La zona frontal, la descarga nasal acuosa, serosa o mucopurulenta, garraspera. ¿Por qué? Porque los fluidos viajan por detrás de la rinofaringe y eso le causa expectoración nasofaringe. La subaguda, donde no hay dolor, pero hay secreción persistente, hay una voz nasal. ¿Puede haber dolor de garganta? Sí, puede haber dolor de garganta, pero puede ser que se presente de su forma subaguda sin dolor de garganta. Y la crónica, donde puede haber dolor y cefalea, obstrucción nasal, tos nocturna por las secreciones, cuando uno está, digamos, en decúbito dorsal. Y por supuesto, en algunos casos se va a pedir examen bacteriológico para identificar si es un neumococo, un estrepto o un estáfilo. En la rinosinusitis producida por una pieza dental infectada, ¿qué va a haber? ¿Cuál es la clínica? Le va a preguntar a usted el profesor. Puede haber secreción con olor desagradable, porque puede ser de origen polimicrobiano. Un cuadro de toxemia general con escalofríos, sudoración, fiebre, disnea, mareos y vómitos. ¿Cuál es la sintomatología? Bueno, mire, la sintomatología es dolor más rinorrea. El dolor sinusal puede ser simulado por un dolor dental. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Pero el dolor es uni o bilateral. Si es bilateral, es más probable que sea invasión de un seno frontal, especialmente si el paciente mejora al sentarse si está acostado. Si el dolor es unilateral y el paciente siente alivio en una posición reclinada, se puede sospechar entonces que el dolor tiene origen en el seno maxilar. Siempre va a haber hipersensibilidad a la presión digital sobre el seno afectado, sobre todo cuando, como está haciendo el operador en la imagen inferior superior, en la imagen de la izquierda superior, perdón, donde está apretando con el pulpejo de su dedo el infraorbitario. Pero esto no hay que confundirlo con la percusión dental y vertical de varios dientes que pueden estar afectados. Cuando hablamos de rinorrea, mire, yo acá les dije, la sintomatología ¿cuál es? Dolor más rinorrea. El dolor ya lo aclaramos. Ahora vamos a la rinorrea, que es el segundo síntoma más importante. Puede ser seropurulenta o purulenta, puede ser abundante, puede erosionar el labio superior del enfermo, producto de contacto con estas secreciones. Hay que inspeccionar el fondo de la faringe. Se nota que la secreción baja como una napa de mucopus, como si fuese un telón, por eso le va a provocar al paciente tos y expectoración. A veces la rinorrea es más discreta, limitándose a una secreción banal y no se percibe secreción nasal. ¿Cuáles son los otros síntomas asociados, además del dolor y la rinorrea? Cacosmia, es decir, huelo, olor feo. Huelo, olor feo. Cacosmia. Obstrucción nasal permanente o intermitente. Cefaleas, lagrimeo, otalgia, dolor de oído, tos, dolor faríngeo más fiebre y fotofobia. Estos son los síntomas asociados. Cuando hablamos de una sinusitis frontal, el dolor como síntoma principal es periorbitario, por encima y dentro del ojo. Se irradia a la de la frente y sobreviene por crisis. Aumenta en posición de decúbito. Es producido por el acúmulo de pus. El dolor se despierta por la palpación y percusión en el ángulo interno del ojo. Si hablamos de una etmoiditis, el dolor a la presión digital sobre la raíz interna de la nariz, sobre el unguis, es característico. Hay supuración que se confunde con la sinusitis frontal o maxilar, pero la radiografía muestra opacidad o velamiento de las células etmoidales, como les estoy mostrando yo en las radiografías de abajo.
y que puede interpretarse como una recidiva de una sinusitis maxilar mal curada. Tenemos además como método de ensayo en la clínica la diafanoscopía, es decir, la iluminación intrabucal graduada. Y aquí tenemos el primer signo, el signo de Gehring o de Voltorini. Teniendo el paciente, le hacemos una transiluminación, el paciente atrapa la boquilla de nuestra linterna contra la bóveda palatina, en la línea media y los labios cerrados, sin morder, por supuesto, se nota el lado afectado oscuro y la media luna clara suborbitaria que no existe. El segundo signo es el de Davidson, con la pupila iluminada del lado afectado y oscura del lado enfermo, como les muestro en las fotografías. Y el signo de Garel, donde el paciente percibe la luminosidad del lado sano, pero no ve del lado enfermo. Eso es una apreciación por parte del paciente. Y terminamos con el signo de Robertson, donde se observa claridad de las fosas nasales. Diafanoscopía, transiluminación. Entonces, la exposición accidental del seno, ¿cuáles pueden ser las causas? Efracción traumática o fracturas del antro, exodoncias, tumores, quistes, pólipos o también puede ser congénito. Puede ser inmediato. Inmediato es proteger al coágulo y poner una sutura en forma de X, para que no haya ninguna herniación del coágulo. Inmediato es cuando se sospecha de certeza. Entonces, si sospecho de certeza que hay una comunicación con el seno, lo primero que voy a hacer es una maniobra de Valsalva. Le voy a decir al paciente con la boca abierta que tome aire, que se tape la nariz y que haga presión para sacar el aire por la nariz. Si aparece un burbujeo en la zona que ha sido traumatizada por una cirugía, entonces estamos a las claras de que hay una comunicación bucoantral. Además, por otro lado, está la plástica bucosinusal, que ya veremos en un ratito, pero que está contraindicada en presencia de secreciones. Si el seno está enfermo, entonces lo primero que hay que hacer es estabilizar el seno maxilar. Y cada buen look, digamos, hacer una ventana a través de un colgajo mucoperióstico y trasvasar el hueso para hacer una comunicación. Entonces, este sería el último recurso. Una de las cosas que yo le quiero agregar aquí es lo siguiente. Ante la sospecha, usted no va a colocar ningún instrumento para sondear, porque si la comunicación no se hizo, usted en el sondeo va a terminar perforando la lámina y produciéndola usted con el instrumento de exploración. Entonces, no se mete nada adentro de la cavidad, de la exodoncia, por ejemplo. Haga la prueba de Valsalva. Las técnicas quirúrgicas para cierre del seno pueden ser lineales, en puente, en raqueta, combinadas. Ya lo vamos a ver en detalle cuando hablemos de plástica en la clase que viene. No, en la otra clase. Perdón. Aquí les estoy mostrando lo que sería una antrotomía intranasal del seno maxilar, abajo. Y la técnica de Cowan-Look arriba, con un corte en losange o en media luna, se rebate el colgajo mucoperióstico, se tiene acceso al tejido óseo y se hace lo que se denomina la comunicación bucoantral. Técnica de Cowan-Look. Por supuesto, si estamos frente a una comunicación producto de una exodoncia, bueno, yo podría tallar un colgajo, sí, puedo tallar un colgajo como está, como yo lo tengo ahí puesto, pero en forma de pedículo, Levanto un colgajo para tapar la zona, pero va a recidivar.
Entonces, lo que se acostumbra a realizar es lo siguiente. Como usted verá, el tiempo pasa, es muy probable que haya que hacerle lavajes del seno al paciente, o que lo haga el otorrino, ¿no es cierto? Entonces, una vez que el seno ya está sano, es muy probable que transcurra un par de días y es muy probable que esa comunicación ya se haya epitelizado, es decir, el conducto de la vía anormal de esa comunicación bucoantral se haya epitelizado. Entonces, lo que se hace es lo que se denomina un desoperculamiento. Donde está la línea punteada, se hace una incisión en vertical, como ustedes aprendieron en periodoncia, se hace una incisión, se despega, porque todo el conducto que nosotros queremos cerrar está epitelizado, entonces se despegan los bordes, se despegan los bordes y se produce una sutura circunferencial, como ustedes ven aquí en la figura de aquí abajo, como si usted cerrara una bolsa de tabaco, ¿vio? Las bolsas de tabaco, donde usted tira del piolín y digamos, la boca del saquito, del saco, se cierra. Entonces, se hace esta sutura, una vez que se hace el despegamiento y se hacen los nudos de sutura, ese tejido se mete adentro, se eventra, para luego encima posicionar un colgajo si es que no llega a liberarse los bordes de la herida para poder suturar en forma lineal, sin que haya tironeamientos de los labios. Aquí les estoy mostrando yo lo que sucede con una raíz dentro del seno. Por eso las maniobras aquí hay que ensayarlas y tener mucho cuidado. Y no hacer prácticas a las cuales uno no está ni usted preparado ni su caja quirúrgica para continuar con el desarrollo del salvamento del resto radicular dentro del seno. Pero eso sí, al paciente hay que avisarle que le ha quedado un pedazo de raíz dentro del seno. Dejando las comunicaciones bucoantrales, hay dos técnicas que yo les quiero explicar. Yo no soy muy partidaria de ninguna de las dos, pero bueno, está en el programa y usted tiene que tener conocimiento que sí existen, porque la realidad es que la naturaleza hizo que esas dos cavidades neumáticas sean respetadas. Imagínese que si usted no tuviese los senos neumatizados, su cabeza pesaría una tonelada, básicamente usted estaría caminando con la nariz pegándole en el ombligo. Entonces, por eso es que están neumatizados, para que la cabeza tenga un equilibrio perfecto, perfecto en cuanto a su peso se refiere. Entonces, aquí tenemos dos técnicas que son de elevación de seno. Por un lado, la elevación del seno, que es cerrado, o transcrestal, que es una técnica que se denomina de Summers, donde se realiza cuando tenemos una altura ósea superior a 5 milímetros, y para realizar esta regeneración vamos a desplazar esta membrana, la membrana del seno que recién acabamos de describir, gracias a unos instrumentos llamados osteótomos romos, y lo más habitual con este procedimiento es que se puede colocar el implante en la misma cita, además de un relleno de tejido óseo. Por supuesto, la elevación del seno en forma abierta, con acceso lateral, técnica de Tatum, que se realiza cuando tenemos una altura ósea inferior a 5 milímetros entre la base del hueso maxilar de la cresta ósea y la pared inferior del seno maxilar, es decir, el suelo del seno, donde el acceso se realiza creando una pequeña ventana lateral en el seno por dentro de la boca. A través de esta ventana se desplana, o se despega, mejor dicho, la membrana del seno con el mismo osteótomo, y se rellena el espacio con biomaterial óseo y una membrana de cobertura, tal cual como aprendieron las técnicas de regeneración ósea tisular guiada
en periodoncia. No se deja ninguna cicatriz, entonces es una de las zonas más estudiadas científicamente por la alta predictividad de la cirugía por implantes. Entonces, la relación del seno maxilar con las raíces de las piezas dentarias, con la mucosa del seno. La elevación del seno provoca, por supuesto, una inflamación importante y muy frecuente hematoma en la zona intervenida, pero nunca debe provocar dolor. Por otro lado, posteriormente se accede a esta membrana de Schneider y se va desplazando con cuidado hacia arriba, como muestra la figura. Se va haciendo un despegamiento progresivo para conseguir un espacio en el suelo del seno que será rellenado con material de regeneración ósea, así como hueso artificial. Y una vez compactado, se tapa la ventana con una membrana artificial totalmente biocompatible. Y pasado de 7 a 8 meses, se considera que el hueso artificial insertado se ha integrado por completo con el hueso natural, creando así un pseudo hueso compacto que podrá ser utilizado para la colocación de algún implante. Estas técnicas viejas, donde se usa instrumentos que no se pueden utilizar, sino que están como un medio gráfico. Para eso está la sierra de Stryker, no este elemento rotatorio que están utilizando de ahí, es una sierra oscilante, que puede cortar el hueso perfectamente bien, donde se levanta la membrana de Schneider, se atrasa lo que es el tabernáculo, el hueso, para luego hacer el relleno, posteriormente colocar una membrana y atemporalmente colocar un implante. Muy bien, estimados amigos, no sé si hay alguna pregunta que quiera hacer algún alumno o algo que quiera agregar algún profesor de la cátedra. Yo voy a aportar una cuestión en la técnica de Summer, que es la técnica muy linda para el paciente porque es menos traumática. Nuestros límites son 5 milímetros, menos de 5 milímetros en cuanto a cantidad de hueso ya no podemos optar por esta técnica, y una máxima de elevación de 3 milímetros. Entonces, si nosotros tenemos menos de 5 milímetros, tenemos que ir a la técnica de ventana lateral. Perfecto, doctor, muchas gracias. ¿Algún otro colega quiere agregar algo más? Lo único, doctor, como usted dijo, cuando se tenga que hacer extracciones de elementos dentarios que están muy próximos al seno maxilar, deben hacer una correcta semiología de la zona, observación, palpación, el uso correcto de instrumental, sobre todo de elevadores, para evitar la introducción de raíces o materiales extraños al seno maxilar, con lo cual se puede complicar aún más la cirugía. Tienen que tener cuidado de eso, sobre todo cuando tengan que hacer extracciones de elementos dentarios con tratamiento de conducto, sobre todo eso, más que nada. Nada más que eso. Bien, bien, gracias, doctor. Bueno, tenga en cuenta que con los bordes activos de su forceps, tomar bien el resto radicular, porque si se zafa, la presión hace que se impacte el remanente radicular dentro del seno. Es como si usted lo disparara. Antes, cuando éramos chicos, agarrábamos un broche de la ropa, le poníamos una semilla de maíz y jorobábamos a los amigos con eso, ¿no es cierto? Le disparábamos con eso. Tenga cuidado entonces con los bocados de su pinza al momento de hacer prevención. ¿Sí? Tome bien los bordes. Bueno, y recuerde que ante la eventualidad, prueba de Valsalva, no sondear, no meter ningún instrumento y además proteger con la formación de coágulo y ese coágulo sujetarlo, hacer la sujeción con un punto en X. Muy bien. Me despido acá con la foto de este amigo. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias por su respeto.
un gran profesor también, y un muy buen amigo también. Chao, profe, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, profe, muchas gracias.